En esta ocasión vamos a abordar un tema que, si bien pareciera que no recae en nuestras manos, consideramos que es posible realizar algunas acciones que coadyuven en su materialización. Permíteme tratar de aclarar a lo que me refiero. Se entiende por autonomía desde la concepción de la filosofía y la psicología evolutiva como la capacidad para darse normas a uno mismo sin influencia de presiones externas o internas. En contraposición, encontramos el término heteronomia. La autonomía, entonces, se enmarca en la forma en que vamos a regular la conducta a partir de nuestras propias normas, es decir, las que adoptamos por convicción. Puesto en el ámbito de la andragogía, la autonomía se refiere a la capacidad del estudiante adulto para asumir la responsabilidad de su propio proceso de aprendizaje. Es decir, se esperaría que el adulto participe de manera activa en su propia formación. ¿Pero qué significa participar de manera activa? Ahondemos un poco en ello para no dejar cabos sueltos. La participación activa precisa del involucramiento proactivo, lo que se traduce en contar con la aptitud para tomar la iniciativa, así como la responsabilidad de actuar de manera anticipada y deliberada con el objetivo de que los resultados predeterminados se alcancen. La participación activa demanda movimiento, en un lugar de únicamente a reaccionar a las circunstancias externas. La proactividad se interpretaría como aquellas características y comportamientos que nos comprometen con un proceso, actividad o situación. La participación activa, entonces, nos mueve a desempeñar el rol principal en nuestra propia formación. Volvamos a la reflexión inicial, dado lo que hemos señalado previamente. ¿Tenemos injerencia en el desarrollo o reforzamiento de la autonomía y autorregulación de nuestros estudiantes adultos? ¿Resulta ser una mera utopía o podemos hacer algo para reforzarlas? Ten presente que los adultos, por lo general, cuentan con un bagaje de valores previamente formados, a partir de su experiencia, educación, cultura y entorno social. Serán sus valores los que influirán en sus percepciones, decisiones, así como comportamientos en las diferentes situaciones que se les presenten en la vida, incluidos los aspectos profesionales y educativos. Sin embargo, y antes de que te respondas, reflexiona sobre lo siguiente. Ninguna acción del tutor resulta solo en enseñar, puesto que trae, por añadidura, un proceso educativo, es decir, formativo en valores. Lo que hace educativa una acción docente no es tanto lo que consigue como resultado, sino los valores educativos que pone en juego. En su práctica educativa cotidiana, con personas adultas, el profesorado hace algo más que dar clase. Educa en valores. Tirado 2004. La autonomía en andragogía implica que el estudiante adulto 1. Decida sobre su propio aprendizaje. Comencemos por aclarar el punto. No estamos haciendo referencia a la forma en que el adulto desea aprender, es decir, no tiene nada que ver con los llamados estilos de aprendizaje. Ese es otro enfoque. Partamos de la premisa de que el estudiante adulto selecciona con conciencia lo que desea aprender porque lo considera de utilidad para sus metas. Teóricamente, el adulto posee capacidad suficiente y el derecho de elegir, por voluntad propia, con qué, cómo, cuándo y dónde aprender. Una vez que el adulto ha elegido lo que desea incorporar a su aprendizaje, implícitamente se entiende que está de acuerdo con la temática, los recursos con los que se apoyará la materia, la correlación del contenido con sus metas personales y, por ende, estará en la posición de planificar su proceso. A mayor responsabilidad en la decisión, correspondería mayor compromiso. 2. Autoevaluarse manteniéndose al tanto de su progreso. Como adultos poseemos la capacidad de autoevaluarnos.
Si bien la percepción externa es necesaria, lo más importante recae en el propio diagnóstico del desempeño. Esto nos conduciría a reflexionar sobre nuestro aprendizaje de manera crítica, sopesando las expectativas contra la realidad. Como resultado de ello, estaremos en posición de identificar nuestras fortalezas y debilidades. Podremos analizar las experiencias de aprendizaje, efectuando los cambios necesarios si fuera requerido. En su intervención durante la 10ª Jornada Internacional de Neurociencias y Educación, la maestra Belén Soba Rojo preguntaba si de la experiencia se aprende. La respuesta, sin meditar detenidamente en ello, podría ser sí. Sin embargo, la maestra Soba señalaba que solo aprendemos de reflexionar sobre nuestras experiencias, pero no desde el punto de vista de la reflexión como un mecanismo innato del ser humano, sino la práctica reflexiva, metódica, intencional y colectiva, la cual sale a la luz cuando los objetivos no se consiguen. Para poder autodirigirnos es fundamental ser metacognitivos, apuntó la investigadora. 3. Asumir la responsabilidad de su aprendizaje. Ser autónomo significa que me adjudico la responsabilidad de cumplir con el compromiso adquirido, así como las metas que he establecido. Cuando hablamos de responsabilidad, especialmente en el adulto, se entiende que se ha instaurado un compromiso personal, que seremos capaces de autodirigirnos, que seremos perseverantes, nos evaluaremos constantemente y tomaremos las riendas de nuestro proceso de aprendizaje. Cuando asumimos la responsabilidad de nuestro desarrollo educativo y profesional, las probabilidades de alcanzar nuestros objetivos aumentan. Por tanto, la responsabilidad nos guiaría a convertirnos en aprendices autónomos y eficaces. Es necesario ser conscientes de que, como adultos, somos los autores de la historia en nuestro proceso de aprendizaje. Su final depende enteramente de nosotros. El éxito será el fruto del esfuerzo y la dedicación. 4. Busque recursos y solicite apoyo cuando sea necesario. Si bien en el punto anterior hacíamos énfasis en la necesidad de asumir la responsabilidad, esto no implica que no vayamos a precisar de ayuda o apoyo adicional. La autonomía no debe de ser percibida como aislamiento. Ser autónomos debería de entenderse como un puente por el cual transitamos hacia la reflexión, ya sea sobre los recursos que requerimos o el uso adecuado de los que se encuentran disponibles. Es hasta cierto punto lógico que solos difícilmente podremos, por lo que vamos a requerir de la colaboración de otras personas en forma de tutoría, mentoring, asesoría profesional o a través de información de fuentes distintas.